No hay duda de que los verdaderos protagonistas del fútbol son los héroes que luchan allí dentro de la cancha, pero también hay personas que fuera de ella están dirigiendo, están gerenciando, analizando muchas cosas y muchas veces sufriendo más que los propios jugadores que están en la cancha. Alfredo Domínguez, gerente deportivo del Zulia Fútbol Club, está hoy con nosotros aquí en Edición Fútbol. Bienvenido, Alfredo. De verdad que es un placer. Gracias por la invitación, Edgar. Y de verdad que es un verdadero placer estar en este importante programa deportivo. Y bueno, conversando de lo que nos gusta, ¿no? Que es el fútbol sala, el fútbol de salón y todo lo que tenga que ver con el balompié, vamos a decirlo así. Bueno, y qué bueno que mencionas eso, Alfredo, porque quizá muchos de nuestros televidentes o los seguidores del fútbol venezolano no conocen que tus inicios fueron en el fútbol de salón, o si se quiere, ha sido una de las disciplinas que más frutos te ha dado, que más alegrías te ha dado y que empezó a ser parte de ti desde que comenzaste a estudiar la licenciatura de Educación Física en la Universidad del Zulia. Sí, fíjate que siendo un estudiante de la mención de la carrera de Educación Física, Deporte y Recreación, como en la máxima casa de estudio de la Universidad del Zulia, siendo atleta de la selección de fútbol, que incluso llegamos a jugar también en la segunda división profesional, defendiendo esos colores. Recuerdo esos famosos clásicos con la ULA, que salía la ULA, es trujillano, el trujillano de Pedro Vera cuando Pedro Vera era jugador, ¿no? Y bonita esa experiencia, pero ya en los años 80 la jugábamos, era la liga profesional que existía en el momento. Recuerdo que todavía conservo la ficha, una ficha naranja, liga profesional año 83, 84, 85. Muchos amigos del fútbol, el fútbol me ha dejado innumerable cantidad de amigos. Ayer tuve la dicha de compartir con unos de la época de los 70, 80, de verdad que bonito esos reencuentros, ¿no? No hace mucho, ¿no? No hace mucho. Alfredo, mencionabas la década de los 80 y es importante mencionar que en 1985 se crea la Asociación Zuliana de Fútbol de Salón. Sí. Y tuviste mucho que ver allí con la participación con la universidad. Claro que sí. Te cuento que siendo un jugador de fútbol de la universidad, nace el fútbol de salón en Venezuela. El fútbol de salón en Venezuela nace el 24 de junio de 1984. De la mano de su presidente Roberto Salinas. Posteriormente, el profesor Néstor Quiroz, que Dios lo tenga en su santa gloria, le tenga un lugar, allá debe estar, un lugar importante del fútbol en el cielo. Venía del fútbol también, del fútbol menor, con el que había participado, también estuve con el profesor Néstor Quiroz siendo un niño del fútbol menor, el profesor Tirso Rosales, en Los Angelitos, en el barrio Francisco de Miranda, y luego en la cancha del hipódromo, donde hoy día está Galería. Nosotros, él nos llama a la universidad, a la dirección de deporte, para que ayudemos a fundar la asociación. La Asociación de Fútbol de Salón del Estado Zulia nace el 17 de abril del 1985. Salen pocos equipos. Fíjate que yo jugaba en un sector, pitaba en otro y dirigía en otro, porque teníamos que hacerle todo. El profesor Quiroz también era el presidente de la asociación y era árbitro. Y eso forma parte de los inicios, ¿no? Esos eran los inicios del fútbol de salón. Pero es hasta 1986 cuando logras tener una participación importante en Valencia. Sí, nace el Campeonato Nacional Universitario, o nace a nivel de competencia universitaria, nace el fútbol de salón universitario. Fuimos a un evento en Valencia, en la Universidad de Carabobo, el gimnasio de Bárbula, y importantísimo, fuimos subcampeones empatados con Carabobo. Lástima que el gol averaje nos perjudicó y en ese momento nos tocó estar en el podio, ¿no? Pero incluimos 2 jugadores en el All-Star, en los 5 del All-Star, hay 2 de luz, en los 5 era importante. Recuerdo que el hoy profesor de la Universidad, José Torres, mejor conocido como Goyo Torres, y Juan Carlos Prieto Patineta, el portero. Fueron los 2 que pudimos colocar allí. Un recuerdo lindo porque de verdad que era nuestra primera experiencia como entrenador a nivel nacional. Sí, se te dio esa oportunidad ahí. Y después surge otra oportunidad que es con Dragones de Carabobo, precisamente. Fue casualmente por esa buena participación que tuvo la Universidad del Zulia allí que se creó ese nexo para tener ese llamado a Dragones, un equipo emblemático del fútbol de salón. Muchos 8 años después viene lo de Dragones, pero déjame decirte que después del 86, nosotros en el año 87, recuerdo, yo fui asistente del profesor José Barrio, en el año 87 en Campeonato Nacional de los Teques, primera división, no nos fue bien, nos eliminaron en la primera fase.
Al año siguiente, en el 88, yo me voy con el fútbol, que en paz descanse Edwin Medina, Elvis Negrete y mi persona nos encargamos de una selección del Estado y la llevamos a la medalla de bronce. Tenía muchos años el Zulia que no ganaba en primera división una medalla de bronce. Jugadores como Edwin Canedo, jugadores en recuerdo como Miguel Valentín, Armando Pérez, una selección muy bien equilibrada. Logramos el bronce en Maracay. No fui ese año con el fútbol de salón. Y al año siguiente, en el 89, volví a ir a Valencia como asistente de José Barrio. Y no es hasta el 90, cuando la asociación, de la mano de también difunto Pepino Costa y el señor Quiroz, deciden darme la selección de primera división del Estado Zulia, campeonato nacional en San Cristóbal, 1990, y recuerdo como si fuera hoy. El 16 de diciembre de 1990, el Zulia obtiene el primer título de la máxima categoría. Zulia había ganado todos los títulos en toda la categoría y le faltaba ese. Y fue uno de los estados que arrasó y que ganó, nos ha ganado todos los eventos. Sí. Pero nos faltaba ese para el momento, y en una definición de penalti pudimos vencer a Mérida, que era el candidato, el que venía fuerte, venía de un suramericano incluso de clubes. Y recuerdo que nuestros pateadores, nuestro portero, Vinicio Mateo, que venía de la selección de Venezuela de obtener el cupo, el Mundial de Italia, venían de ser bronce en el Panamericano de Bogotá. Vinicio Mateo paró un penalti. Recuerdo que Jimmy Medina marca su penalti y Vinicio Mateo paró dos, a Lolo Narváez y a Cuchi Sosa, que también venían con él de la selección. Y Rodolfo Abut marca el gol que le da al Zulia el título, que nos da ese primer campeonato. Y créeme que eso fue una fiesta linda. Recuerdo que el basquetbol del Zulia también estaba jugando un nacional en esa misma época y estaban en la tribuna esperando por nosotros para venirnos. Ellas también habían obtenido un importante puesto. Y bueno, todo fue alegría, todo fue emoción en ese autobús del IND. En ese momento no era IRDE, sino IND. Claro. Nos vinimos hasta Maracaibo gozando y celebrando ese primer título. Para mí importante porque fue el primer título a nivel nacional que logré. Claro, antes de ir a la pausa quería también hablar un poco de ese roce internacional, porque todo se fue dando paulatinamente. Estas participaciones nacionales importantes, trascendentales, con la Universidad del Zulia y con las selecciones nacionales que tú tomaste al mando, y luego se da esa oportunidad en el Panamericano en Bogotá. ¿Qué tal esa experiencia allí? Bueno, hermosa porque ese Panamericano de Bogotá viene a hacer el esfuerzo de un gran trabajo en conjunto, mancomunado, de lo que era la liga, de lo que era la federación y de lo que éramos nosotros, los entrenadores y los atletas. Mención aparte para ellos, los deportistas y los atletas, porque son los que hacen posible que nosotros existamos. Si no existen ellos, no podemos existir los entrenadores. Y de verdad que bueno, te hablo del año 90, 91, volvemos a quedar campeones en Caracas con la universidad y uno va haciendo como que un camino, tanto los jugadores como nosotros. Y es en el 94 cuando surge la idea de Dragones de Carabobo. Voy a Valencia, gano el título profesional con Dragones de Carabobo. Vuelvo el año 96 porque no pude ir en el 95 por permiso de la universidad. Vuelvo en el 96, volvemos a quedar campeones y ahí es donde se toma la base de Dragones y me toman en cuenta, ¿no? Pero ya yo venía con la selección de Venezuela del año 94, que habíamos ganado los Juegos Suramericanos en Valencia y habíamos ido al Mundial de Argentina, donde lamentablemente por razones extradeportivas nos tuvimos que retirar invicto. Queda uno con el sinsabor, claro, algo amargo, y volvemos en el año 96 a nivel internacional en Bogotá, un Panamericano bastante duro, bastante difícil, y donde en Gallarda Elite, en la serie final, Brasil, Colombia y Paraguay, tuvimos que enfrentarnos. Venezuela eran los 4 finalistas, era uno contra todos, y vencimos a los 3. Recuerdo que el duro partido con Colombia que definía el título, ganamos 3-2 y fue un partidazo bien planteado. El profesor Álvaro Guevara, del cual era su asistente, conocedor del fútbol del salón colombiano, de hecho ya tenía varios años en Venezuela, pero siempre ligado y conocedor de esa disciplina, a quien le debemos honores y al que yo considero mi maestro en esto, ¿no? Claro, prácticamente, Alfredo, eso fue una antesala para lo que sería ese gran triunfo en el 97, pero vamos a hablar de eso luego de la pausa. Estamos conversando con Alfredo Domínguez, gerente deportivo del Zulia Fútbol Club. Tiene mucha experiencia en el fútbol de campo, pero su esencia, su formación y sus grandes triunfos han estado en el fútbol de salón. Ya regresamos.